Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como todas las semanas, nos acompañan nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta ocasión, y como ya es recurrente, estamos con Rodolfo Reina, con quien analizamos temas principalmente constitucionales. En esta ocasión vamos a analizar un proyecto de ley presentado por el congresista Arturo Alegría García, de Fuerza Popular, que plantea una reforma de los artículos 191 y 194 de la Constitución para permitir la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. Hay que recordar que en el año 2015 el Congreso emitió una norma que prohibió la reelección inmediata para gobernadores y alcaldes, y eso entró en vigencia para las elecciones del 2018. Entonces ahora se está planteando que se retome la reelección inmediata para gobernadores y alcaldes, solamente para estos casos. Digamos, se habla mucho de que, por ejemplo, se tiene que retomar también la reelección de congresistas, que también fue eliminado más recientemente, en el año 2020, si no me equivoco. La de alcaldes y gobernadores se eliminó con el argumento de que muchas veces utilizaban los fondos públicos en lugar de para hacer obras en beneficio de la población, para hacerse campaña y tentar la reelección. Sin embargo, otros consideran que la reelección debe mantenerse porque funciona como también un incentivo o una motivación para que las autoridades hagan bien su trabajo y luego sean recompensadas de alguna manera con ser elegidas nuevamente en el cargo. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, por favor, sobre este proyecto de ley que acaba de presentar Fuerza Popular? Bueno, sí, en primer lugar creo que hay que ubicarnos en el contexto de la propuesta. Estamos en plenas elecciones internas, camino a la elección de octubre de autoridades regionales y locales. El primer comentario es respecto a la oportunidad de esta propuesta de reforma, que sin duda no creo que se aplique a las próximas elecciones. Recordemos, como bien lo has dicho tú, en el caso de la reforma que prohibió la reelección de autoridades regionales y locales, se aprobó en el año 2015 y se aplicó para la elección del año 2018, entonces con la debida anticipación. En este caso creo que por un tema de oportunidad es un tema bastante debatible el poder darle prioridad seguramente en el Parlamento para su aprobación. En segundo lugar, ya respecto al tema de fondo, en efecto, cuando se dio esta reforma que prohíbe la reelección de autoridades regionales y locales, sin duda hubieron varias razones que estuvieron en juego. La primera de ellas tiene que ver también con el contexto en que se dio, donde estaban involucrados autoridades regionales y locales en temas de corrupción. Temas de corrupción que inclusive llegaban a organizaciones criminales, según la teoría de la Fiscalía, presididas por presidentes regionales o alcaldes. Muchos Entonces, están ante esa presos, ¿no? situación, Hasta ahora. efectivamente, y hasta ahora, e inclusive eso ha generado como una reacción la posibilidad de que no se reelijan las autoridades regionales y locales como una medida para evitar actos de corrupción. ¿No es cierto? Eso fue una de las razones. Y otra razón que también ha estado implícita en este debate es también la necesidad de renovación política, ¿no es cierto? Porque lamentablemente muchas veces estas autoridades regionales, por su permanencia en el tiempo, en el cargo, en varias reelecciones sucesivas, al último se convertían en una suerte de dictadorzuelos de sus regiones o localidades, y que en complicidad muchas veces con otro tipo de funcionarios aplicaban una política de impunidad dentro de la región, provincia o distrito. De allí que salió como una respuesta la reforma de prohibir la reelección. Sin embargo, a la luz de este contexto, creo que podemos reflexionar si efectivamente esto ha dado como resultado lo que se previó en ese momento, que era evitar la corrupción. Creo que eso no ha sido así. Siguen estando involucrados autoridades regionales y locales en temas de corrupción. Por consiguiente, no es que esta medida de prohibir la reelección haya evitado los actos de corrupción, que son un tema importante. Recordemos que los gobiernos regionales y gobiernos locales manejan un presupuesto de más o menos 80.000 millones de soles, y que el problema de la corrupción en el Perú ha alcanzado las pérdidas de 23.000 millones de soles para el Estado en general. Entonces es un tema importante y urgente ver este tipo de reformas. A la luz de esto, nosotros creemos
que si bien es cierto, es importante la renovación política y que existan nuevas clases políticas que se fortalezca con un tipo de reforma que permita generar nuevos liderazgos en las diferentes organizaciones políticas, sin duda es importante también, a la par de la renovación política que debe existir en cada organización política, también el fortalecer la existencia de una clase política, de unas personas que tengan expertise, experiencia en la gestión pública y eso lo vuelquen en un mejor servicio al ciudadano. Entonces, desde el punto de vista de fortalecer la clase política en el sentido positivo, en el sentido de vocación de servicio, es importante que las autoridades tengan una cierta, a nivel al menos de regionales y locales, una cierta continuidad. Otro argumento que también debe ser sopesado en este tipo de reformas también es el hecho de que ustedes saben que los gobiernos regionales y los gobiernos regionales también deben tener una continuidad en la gestión. Bien, hablando desde un punto de vista de planeamiento estratégico, nosotros sabemos que los gobiernos regionales y locales tienen sus planes de desarrollo concertado hacia un horizonte temporal, tienen sus planes estratégicos, sus planes operativos, etcétera. Entonces, de allí que hay la necesidad de buscar una cierta continuidad en el cargo. Y una de las alternativas para generar esa continuidad de las políticas públicas a nivel subnacional es obviamente permitir la reelección. Hay otras alternativas también. Por ejemplo, se pensó en algún momento el ampliar el plazo del mandato de las autoridades regionales y locales para que puedan concretizar sus planes de desarrollo concertado, sus planes estratégicos, institucionales, sus planes operativos institucionales. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que ver esta reforma que plantea la posibilidad de volver a la posibilidad de la reelección, desde la perspectiva de la continuidad de la gestión. Ahora, un dato importante que hay que tener en cuenta, que hasta antes de las elecciones que permitían la reelección, el tema de la reelección era un tema no tan de tanta presencia en los resultados electorales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la última elección en la cual se permitía la reelección de autoridades regionales y locales, tenemos, de acuerdo a los estudios del Instituto de Estudios Peruanos, que los alcaldes distritales se reeligieron solamente en el 17%, los alcaldes provinciales en un 11% y los gobernadores regionales en el 16%. Como sucede con los congresistas, ¿no? Que también tenían una tasa de reelección bastante baja. Efectivamente. Entonces, eso de ahí nos demuestra que el problema de la renovación política no va por el tema de la reelección, sino va por un tema de fortalecimientos de los partidos y la generación de nuevos liderazgos. Entonces, yo creo que el tema de la reelección no es incompatible con la posibilidad de renovar políticamente las organizaciones con nuevos liderazgos, por la data histórica de los niveles de reelección que tenemos a nivel de las elecciones subnacionales. Otra consecuencia también que podemos analizar respecto a la prohibición de la reelección, ¿qué cosa nos ha traído esto? En primer lugar, las autoridades regionales y locales han visto la forma de eludir esa prohibición de la reelección mediante la permanencia en el poder a través de otras opciones, como por ejemplo, han postulado al mismo cargo en otros distritos, han promovido la postulación de funcionarios de su confianza o familiares para de alguna manera directa o indirecta tener incidencia en la cosa pública. Entonces, yo creo que esto ha generado en la práctica que, por ejemplo, en el año 2018, que es la primera vez donde se aplica la no reelección de autoridades, el 21% de los alcaldes distritales buscaron otras vías para postular. Los alcaldes provinciales, un 16%, y los vicegobernadores regionales, un 20%. Entonces vemos que en la práctica ha habido mecanismos para eludir esta prohibición y con el objetivo de mantenerse en la gestión pública a través de otros cargos. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que se buscaba, por un lado, la renovación política o
evitar los actos de corrupción, al último no se dieron, al último el objetivo no se cumplió. Entonces yo creo que es importante revisar esta reforma constitucional para poder fortalecer estos gobiernos subnacionales desde una perspectiva de continuidad de la gestión pública. Ahí se han esbozado varias alternativas. Una de ellas es restablecer esta reelección con límites, ¿no es cierto? Porque están pidiendo solamente permitir una reelección inmediata. O otra opción, de repente, que puede llegarse a un mayor consenso, es ampliar el mandato de las autoridades regionales o locales, que también han sido otras propuestas que se han puesto al debate para abordar el tema de la reforma constitucional de elección de autoridades regionales y locales. Porque en el fondo, el tema de la corrupción no se soluciona con, o al menos el análisis o los resultados de esta reforma no han dado que se evite los actos de corrupción. Los actos de corrupción se evitan fortaleciendo los sistemas nacionales de control, especialmente el control concurrente, y modificando, como se han ido perfeccionando, las normas de contratación pública, a efectos de advertir o identificar actos de corrupción de manera preventiva o evitarlos. Yo creo que por ahí es el camino, y no necesariamente a través de la prohibición de la no reelección, que como he dicho, de repente, lo que nosotros debemos buscar ya desde un punto de vista de una reforma institucional ya del sistema político, incluyendo las autoridades subnacionales, es, creo, fortalecer a la clase política, fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos a efectos de que puedan salir nuevos liderazgos y nuevos actores políticos que al último redundan en favor del servicio al ciudadano. Digamos que en conclusión sería positivo que se restablezca la reelección por lo menos inmediata de estas autoridades, siempre y cuando se fortalezca el sistema de control para evitar precisamente uno de los motivos por los cuales se impuso esta prohibición, que era la corrupción y el mal uso de los fondos públicos que se usaban como una plataforma electoral. Finalmente se usaba el cargo para tentar la reelección, ¿no es así? Así es, yo creo que el tema de fondo, la reelección es un tema, si bien es cierto, bastante impopular, sea del Parlamento o de los parlamentarios o de las autoridades subnacionales, es un tema bastante controversial porque justamente hay un desencanto en la clase política, o como hemos dicho, como hemos sostenido siempre desde hace 30 años, hay una desaparición de la clase política que ha contribuido a su deslegitimidad, que también contribuye con su deslegitimidad. Y eso hace que la población no respalde propuestas de reelección de los diferentes ámbitos de gestión pública. ¿Por qué? Porque hay una crisis de legitimidad, hay una falta de confianza. Entonces, la falta de confianza lleva a propuestas de este tipo que llegaron en el 2015 a prohibir la reelección, cuando nosotros sabemos que lo que realmente está en juego para evitar la corrupción son fortalecer los sistemas de contratación pública, son fortalecer los sistemas nacionales de control, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede con este proyecto de ley que se presenta además en un momento en el que se está planteando también que restablecer la reelección de los congresistas, que todo debería ser parte de un paquete de reforma política como venimos sosteniendo también todas las semanas aquí en Alerta Congreso. Muchas gracias, Rodolfo, por tu análisis siempre tan interesante y gracias a todos los que nos siguen. Hasta la próxima. Gracias.